La frase cayó como una cerilla encendida en una habitación llena de gasolina, breve, aparentemente inofensiva y con la capacidad inmediata de prender fuego a todo lo que tocaba. Porque en la previa de un Benfica contra Real Madrid, José Mourinho volvió a hacer eso que lleva décadas haciendo mejor que casi nadie: mover el foco, tensar el ambiente y recordarle al mundo que, le guste o no, él sigue siendo una voz que pesa, que incomoda y que obliga a reaccionar. No fue un discurso largo ni una declaración grandilocuente, de esas que se preparan con antelación frente al espejo, sino más bien una de esas frases que parecen salir solas, como si estuvieran esperando turno en la lengua desde hace tiempo. Mourinho, preguntado por el contexto del partido, por su trayectoria y por las comparaciones inevitables que surgen cuando se habla de entrenadores con pasado en el Real Madrid, vino a decir que se considera mejor entrenador que Álvaro Arbeloa. No lo gritó, no lo subrayó en negrita, no necesitó adornarlo demasiado. Lo dejó caer, y cuando Mourinho deja caer algo, normalmente no cae al suelo, rebota. Para entender por qué esa frase tuvo tanto eco hay que detenerse un momento y mirar el tablero completo. Mourinho no habla al azar. Nunca lo ha hecho. Incluso cuando parece improvisar, hay cálculo. Benfica contra Real Madrid no es un partido cualquiera, ni siquiera en una previa. Es Lisboa frente a Madrid, es historia, es pasado europeo, es rivalidad elegante pero cargada de recuerdos. Y en medio de ese escenario aparece el nombre de Arbeloa, un exjugador respetado, campeón del mundo, hombre de vestuario, ahora entrenador en formación dentro de la estructura del propio Real Madrid. Compararse con él no es un ataque directo, ni siquiera una provocación obvia. Pero sí es una afirmación que dice mucho más de lo que parece. Mourinho sabe perfectamente quién es Arbeloa y qué representa. Sabe que no es una figura mediática en los banquillos, que no es una estrella del discurso, que no vive de titulares. Precisamente por eso la comparación funciona. No está enfrentándose a Guardiola, ni a Klopp, ni a Ancelotti. Está marcando territorio frente a alguien que empieza, frente a una idea de futuro, frente a una transición generacional silenciosa que ocurre mientras él sigue reivindicando su lugar en el presente. El portugués, con su historial, con sus Champions, sus ligas, sus conflictos y sus éxitos, se posiciona desde la experiencia acumulada, desde la sensación de haber estado en todas las guerras posibles. Y cuando afirma que es mejor entrenador que Arbeloa, lo que realmente está diciendo es que todavía no se siente parte del pasado, que no acepta ser una nota al pie de la historia del fútbol moderno, que sigue creyendo que su currículum habla más alto que cualquier narrativa amable sobre nuevos perfiles, nuevos liderazgos o nuevas formas de entender el banquillo. La reacción fue inmediata, como siempre. Titulares recortados, frases sacadas de contexto, debates encendidos en tertulias que necesitaban poco más para arrancar. ¿Era necesario decirlo? ¿A quién iba dirigido realmente el mensaje? ¿Por qué Arbeloa y no otro? Las respuestas, como casi todo en el universo Mourinho, no son simples, pero sí coherentes con el personaje que él mismo ha construido a lo largo de los años. José Mourinho es, ante todo, un narrador de sí mismo. Cada declaración es un capítulo más de una historia que controla con obsesión. Cuando se compara con Arbeloa no está despreciando su trabajo, ni ridiculizando su futuro. Está utilizando su figura como espejo para reforzar la suya propia. Está recordando que antes de ser entrenador fue traductor, antes de ser campeón fue asistente, y antes de ser arrogante fue simplemente ambicioso. Arbeloa representa ese punto inicial, ese comienzo limpio, todavía sin cicatrices. Mourinho representa todo lo contrario, la experiencia con marcas, con heridas, con trofeos y con enemigos. Y aquí es donde el comentario cobra otra dimensión, porque no es solo una cuestión de egos o de nombres. Es una reflexión implícita sobre el oficio de entrenador. ¿Qué te hace mejor? ¿Los títulos? ¿La capacidad de gestionar vestuarios imposibles? ¿La habilidad para reinventarte en contextos hostiles? ¿O la proyección, la promesa, la idea de que algún día puedes llegar a serlo? Mourinho responde a su manera, sin necesidad de enumerar logros, colocando la comparación donde le conviene y dejando que los demás completen el razonamiento. No es la primera vez que lo hace. A lo largo de su carrera ha utilizado comparaciones como arma discursiva, no para destruir al otro, sino para reforzar su propio relato. Cuando habla de sí mismo frente a otros entrenadores, casi nunca es para analizar tácticas o modelos de juego, sino para hablar de carácter, de presión, de supervivencia en la élite. Y en ese terreno, Mourinho siempre se siente cómodo, porque es donde ha construido su leyenda. Arbeloa, por su parte, no respondió. Y ese silencio también dice cosas. Dice que entiende el juego,
que sabe que no todo merece réplica, que su camino es otro. Dice que no necesita entrar en un ring que no ha elegido. Y, paradójicamente, ese silencio lo fortalece, porque contrasta con la verbosidad calculada de Mourinho. Dos estilos, dos tiempos, dos formas de estar en el fútbol que se cruzan brevemente en una frase y luego siguen su curso. Pero volvamos al contexto, porque nada ocurre en el vacío. Mourinho llega a ese Benfica contra Real Madrid con un pasado cargado de simbolismo. Fue entrenador del Real Madrid en una etapa convulsa, intensa, exitosa y desgastante. Ganó títulos, rompió récords, dejó huella. También dejó heridas. Volver a hablar de Madrid, aunque sea de forma tangencial, siempre activa recuerdos, comparaciones y emociones. Y mencionar a Arbeloa, un hombre de la Casa Blanca, no es casual. Es una forma de tocar la fibra sin tocarla directamente. Además, hay un mensaje subterráneo que muchos pasaron por alto. Mourinho no solo habla de ser mejor entrenador que Arbeloa, habla de jerarquía, de meritocracia, de un fútbol que a veces parece olvidar demasiado rápido. En una era donde los discursos sobre nuevos talentos, nuevas ideas y nuevos métodos dominan la conversación, Mourinho se planta y dice, sin pedir permiso, que la experiencia importa, que haber estado ahí importa, que haber ganado importa. Y lo dice comparándose con alguien que todavía no ha tenido la oportunidad de demostrarlo al máximo nivel. Esto no es arrogancia pura, aunque lo parezca. Es supervivencia. Mourinho lleva años luchando contra la narrativa de que está acabado, de que su tiempo pasó, de que el fútbol moderno ya no lo necesita. Cada frase como esta es una forma de resistirse a ese relato, de escribir uno alternativo donde él sigue siendo relevante, incómodo, sobre todo, vigente. Y si todo esto te está pareciendo más interesante de lo que esperabas cuando escuchaste aquella frase suelta en una rueda de prensa, suscríbete al canal, porque aquí no nos quedamos en el titular fácil, vamos siempre un paso más allá. El impacto de la declaración también revela algo sobre el ecosistema mediático del fútbol. Vivimos en una época donde una frase puede eclipsar un partido, donde el ruido previo a veces pesa más que los 90 minutos. Mourinho entiende eso mejor que nadie. Sabe que el partido se juega también en la narrativa, en la expectativa, en la conversación previa. Al soltar esa comparación, desvía el foco, libera presión sobre su equipo y coloca el debate en otro lugar. Mientras todos hablan de él y de Arbeloa, el balón espera tranquilo. No es casual que esto ocurra en una previa. Mourinho siempre ha sido un maestro del antes. Antes del partido, antes del conflicto, antes del resultado. Controla el relato previo porque sabe que ahí se gana ventaja psicológica. Sus jugadores, mientras tanto, quedan en segundo plano, protegidos por la tormenta mediática que él mismo genera. Es una técnica antigua, criticada, pero eficaz. Y sigue funcionando porque él sigue siendo creíble como protagonista de esa tormenta. ¿Es justo comparar a un entrenador consagrado con uno que está empezando? Probablemente no, pero el fútbol nunca ha sido un terreno de justicia pura. Es un espacio de relatos, de símbolos, de poder. Mourinho no busca equidad, busca posicionamiento. Y lo consigue, porque durante días se habló más de su frase que de esquemas tácticos, alineaciones o estados de forma. Eso, para alguien como él, ya es una victoria parcial. También hay que decirlo sin rodeos, Arbeloa no es un nombre escogido al azar porque sea débil o irrelevante. Todo lo contrario. Es un perfil respetado, serio, con credibilidad interna. Compararse con él no genera rechazo inmediato, genera debate. Y el debate es el terreno favorito de Mourinho. Si se hubiera comparado con una figura menos querida, el efecto habría sido distinto. Aquí hay inteligencia comunicativa, no solo ego. Al final, la frase no habla tanto de Arbeloa como de Mourinho. Habla de su necesidad constante de medirse, de reafirmarse, de competir incluso fuera del campo. Habla de un hombre que no sabe vivir el fútbol en modo silencioso, que necesita tensión, fricción, contraste. Y también habla de un fútbol que, nos guste o no, sigue girando alrededor de personajes así, capaces de convertir una previa en un acontecimiento. El tiempo dirá qué camino recorre Arbeloa como entrenador, qué techo alcanza, qué estilo desarrolla. Y el tiempo también dirá hasta cuándo Mourinho puede seguir reclamando ese lugar central en la conversación. Pero lo que está claro es que, a día de hoy, sigue sabiendo exactamente qué decir y cuándo decirlo para que todos miremos en su dirección. Y aquí es donde el cierre cobra fuerza. Porque más allá de la frase concreta, del nombre propio del partido, lo que queda es una lección sobre poder, relato y supervivencia en el fútbol de élite.
Mourinho no necesita ganar todas las batallas en el césped para seguir influyendo. Le basta con dominar el lenguaje, con entender el escenario y con no tener miedo de decir lo que otros solo piensan. Eso lo convierte en un personaje incómodo, sí, pero también fascinante. Así que la próxima vez que escuches una frase suya y pienses que es solo provocación, detente un segundo y mire el contexto, el momento y el destinatario. Porque casi nunca es solo lo que parece. Y si quieres seguir entendiendo este fútbol que se juega tanto con palabras como con goles, dale al botón de suscribirte. Porque estas historias, las que no te cuentan en el telediario, apenas acaban de empezar. Porque cuando uno rasca un poco más en ese gesto, en esa frase aparentemente sencilla, lo que aparece no es solo un entrenador defendiendo su currículum, sino una forma muy concreta de entender el poder en el fútbol. Mourinho no habla para convencer a quien ya está convencido. Habla para marcar límites, para recordar quién ha estado arriba y quién todavía mira desde abajo. Y eso, en un deporte donde la memoria es corta y la nostalgia selectiva, tiene un peso enorme. Hay algo casi artesanal en la manera en que Mourinho construye estas comparaciones. No son explosivas, no son insultantes, no buscan humillar de forma directa. Funcionan más bien como una línea trazada en el suelo. De un lado, la experiencia, los títulos, las noches europeas, los vestuarios llenos de estrellas. Del otro, la promesa, el proceso, el aprendizaje. No hay desprecio explícito, pero sí una jerarquía clara. Y Mourinho siempre se coloca arriba, no por capricho, sino porque cree firmemente que ese es su sitio natural. Ese convencimiento absoluto es una de las claves de su longevidad. Muchos entrenadores desaparecen no porque pierdan partidos, sino porque pierden el control de su propio relato. Dejan que otros cuenten su historia. Mourinho nunca ha permitido eso. Incluso en los momentos más oscuros de su carrera, cuando los resultados no acompañaban, cuando las críticas eran feroces, siguió hablando desde la seguridad de quien se sabe protagonista. Esta comparación con Arbeloa encaja perfectamente en ese patrón. No es una reacción defensiva, es una reafirmación preventiva. También hay un componente casi pedagógico en sus palabras, aunque suene contradictorio. Mourinho está diciendo algo que en el fútbol profesional se suele susurrar, pero pocas veces se dice en voz alta, que entrenar en la élite no es solo cuestión de buenas ideas, sino de haber sobrevivido al caos, que no basta con conocer el juego, hay que saber gestionar la presión, el ego, la crítica constante, que hay una diferencia enorme entre formarse y consolidarse. Y esa diferencia, según él, todavía lo separa claramente de Arbeloa. Esto no invalida el futuro de Arbeloa, ni mucho menos. De hecho, indirectamente lo coloca en el mapa. Lo convierte en referencia. Y eso también es interesante. Mourinho podría haber ignorado su existencia, pero decide nombrarlo. Decide medir fuerza simbólicamente. Eso significa que reconoce su potencial, aunque lo haga desde una posición de superioridad. En el extraño lenguaje del fútbol, ser comparado por Mourinho no es un castigo, es una señal de relevancia. Además, hay un detalle que suele pasar desapercibido y que añade capas a la declaración. Arbeloa fue jugador de Mourinho. Coincidieron en el Real Madrid. Compartieron vestuario, partidos, victorias y derrotas. Mourinho no habla de un desconocido. Habla de alguien a quien conoce, a quien ha dirigido, a quien ha observado de cerca en situaciones de alta exigencia. Esa cercanía le da una autoridad implícita para opinar, aunque también añade un matiz personal que hace la frase todavía más potente. En el fondo, hay algo casi autobiográfico en todo esto. Mourinho se ve reflejado, de alguna manera, en ese Arbeloa que empieza a recorrer el camino de los banquillos. Él también fue, en su momento, una figura secundaria, alguien que aprendía, que observaba, que se formaba lejos de los focos. La diferencia es que Mourinho siente que ese proceso ya lo completó hace tiempo, y que ahora le toca ser el punto de referencia, no el aprendiz. Decirlo en voz alta es su forma de asegurarse de que nadie lo olvide. Y luego está el público, siempre el público. Porque sin audiencia, estas frases no tendrían sentido. Mourinho sabe exactamente a quién se dirige. Sabe que hay aficionados que disfrutan de su franqueza, otros que la detestan, y muchos que, aunque no lo admitan, no pueden dejar de escuchar. Esa atención constante es parte del juego. Él la provoca y la utiliza. Y cada vez que lo hace, vuelve a demostrar que sigue entendiendo mejor que muchos cómo funciona este espectáculo. No hay improvisación ingenua en esa frase. Hay intuición, experiencia y una lectura muy fina del momento. Mourinho no necesita levantar la voz ni exagerar gestos. Le basta con una comparación medida,
lanzada en el lugar adecuado, para reactivar todo un ecosistema de opiniones. Eso, en sí mismo, es una muestra de poder. Un poder que no depende del marcador, sino de la capacidad de influir en la conversación. Por eso, cuando se analiza con calma, la frase no envejece rápido. No se agota en el titular. Sigue generando capas de interpretación, debates sobre jerarquía, sobre respeto, sobre tiempos y procesos. Y en un fútbol cada vez más acelerado, donde todo se consume y se olvida en cuestión de horas, lograr eso es casi un arte. Mourinho, con sus luces y sus sombras, sigue dominando ese arte. Sigue sabiendo cómo colocarse en el centro sin parecer desesperado, cómo provocar sin cruzar del todo la línea, cómo hablar de sí mismo hablando de otros. Y Arbeloa, sin decir nada, sin responder, queda también integrado en esa narrativa, como una figura en pausa, observada, evaluada, esperando su momento. No hay un ganador claro en este cruce de palabras, porque no es una competición real. Es un pulso simbólico, un recordatorio de que en el fútbol, además de goles y títulos, hay relatos que se construyen con frases aparentemente simples. Y pocas personas saben construirlos con tanta eficacia como José Mourinho. Y es precisamente en ese pulso simbólico donde aparecen los matices más interesantes, esos que no se ven en el titular rápido ni en el clip de 10 segundos recortado para redes. Porque Mourinho no está compitiendo con Arbeloa en resultados, ni en proyectos, ni siquiera en reconocimiento inmediato. Está compitiendo en algo mucho más etéreo y, a la vez, más duradero, el derecho a definir qué significa ser un entrenador importante. En el fútbol moderno se habla constantemente de evolución, de nuevas corrientes, de metodologías innovadoras, de entrenadores jóvenes con discursos frescos y pizarras limpias. Mourinho escucha todo eso desde hace años. Lo ha visto crecer, consolidarse y convertirse casi en dogma. Y, sin embargo, sigue ahí, plantado, recordando que antes de las modas hubo guerras, y que él estuvo en muchas de ellas. Cuando se compara con Arbeloa, no está negando el valor de lo nuevo, está exigiendo respeto por lo viejo que todavía funciona. Hay algo profundamente humano en esa necesidad de afirmación. Mourinho no es una figura fría ni distante. Es emocional, orgulloso, reactivo. Y en ese orgullo hay una defensa constante de su identidad profesional. Él no se ve como un entrenador más en la lista, se ve como una referencia histórica. Por eso no acepta con facilidad que se le coloque al mismo nivel que quienes aún no han recorrido ese camino. No es desprecio, es autopercepción. Y esa autopercepción ha sido, para bien o para mal, el motor de toda su carrera. Arbeloa, en cambio, representa otra cosa. Representa la discreción, el proceso interno, el crecimiento silencioso dentro de una estructura poderosa como la del Real Madrid. No necesita titulares para avanzar. No necesita comparaciones públicas. Su figura encaja mejor en una narrativa institucional, casi pedagógica. Y eso crea un contraste brutal con Mourinho, que siempre ha sido una figura antisistema incluso cuando estaba dentro del sistema. Ese contraste es el verdadero choque que se produce en la frase, aunque no se diga explícitamente. También hay que entender el peso de la palabra mejor. Mourinho no dice que Arbeloa sea un mal entrenador. No dice que no tenga futuro. Dice que él es mejor. Y esa diferencia semántica es clave. Porque no destruye al otro, solo se eleva a sí mismo. Es una afirmación de superioridad. Sí, pero basada en una lógica que él considera irrefutable. La experiencia acumulada, los títulos ganados, las situaciones límites superadas. En su cabeza, no es una opinión polémica, es casi una obviedad. Ese convencimiento es lo que hace que sus palabras generen tanto debate. Si vinieran acompañadas de duda, sonarían inseguras. Si fueran agresivas, sonarían defensivas. Pero salen con naturalidad, con la serenidad de quien cree que está diciendo algo lógico. Y eso descoloca, porque obliga al oyente a posicionarse. O acepta su premisa o la rechazas frontalmente. No hay mucho espacio para la indiferencia. Además, Mourinho siempre ha entendido que el fútbol es memoria selectiva, que se recuerdan los últimos resultados, no los contextos, que se idealiza el futuro y se cuestiona el pasado. Con esta frase, sin decirlo directamente, está pidiendo que se recuerde todo lo que ha hecho, no solo lo último. Está reclamando una mirada más larga, menos ansiosa. Y lo hace comparándose con alguien que todavía no ha tenido la oportunidad de fallar en grande, porque aún no ha estado ahí. Es una comparación injusta desde un punto de vista cronológico, pero muy efectiva desde un punto de vista narrativo. Hay también una lectura interna,
casi de vestuario, que no se puede ignorar. Mourinho ha sido siempre un entrenador que protege a los suyos atacando fuera. Al generar ruido externo, crea una burbuja interna. Sus jugadores saben que mientras se hable de él, se habla menos de ellos. Esa dinámica se repite una y otra vez. Y en una previa tan cargada como la de un Benfica contra Real Madrid, cualquier distracción controlada es bienvenida. La frase cumple esa función a la perfección. Y luego está el Mourinho que disfruta del juego. Porque sí, hay una parte lúdica en todo esto. Mourinho disfruta provocando reflexión, incomodidad, debate. No es solo estrategia, es carácter. Le gusta sentirse en el centro, le gusta medir el impacto de sus palabras. Y cuando ve la reacción que genera una frase así, sabe que ha acertado en el timín. No necesita insistir, no necesita aclarar. El mensaje ya está circulando solo. En este punto, conviene detenerse en algo que rara vez se dice en voz alta. El fútbol necesita personajes como Mourinho. No porque siempre tengan razón, sino porque obligan a pensar, porque rompen la monotonía del discurso plano, porque incomodan a la corrección excesiva. Su comparación con Arbeloa puede gustar o no, pero activa una conversación sobre jerarquía, mérito y tiempo que de otro modo no existiría. Y eso enriquece el relato, aunque también lo tensione. Arbeloa, al quedar en silencio, se beneficia de esa tensión sin exponerse. Su figura se mantiene intacta, incluso reforzada. Aparece como alguien que no necesita responder, que entiende el momento, que sabe esperar. En cierto modo, ambos salen ganando, aunque desde lugares distintos. Mourinho reafirma su estatus. Arbeloa consolida su imagen de serenidad. Y el fútbol, como espectáculo, van a una historia más que contar. Nada de esto se resuelve en ese instante. No hay conclusión inmediata. No hay respuesta definitiva. Solo queda la frase flotando, generando ecos, interpretaciones, opiniones cruzadas. Y Mourinho lo sabe. Sabe que no necesita cerrar el debate. Le basta con abrirlo. Porque mientras el debate siga vivo, él sigue siendo relevante. Y aquí es donde el análisis se vuelve casi circular, porque todo vuelve al mismo punto. Mourinho no habla para el ahora inmediato, habla para el recuerdo. Quiere que, cuando se piense en entrenadores, su nombre siga apareciendo con peso propio, no como una nota histórica, sino como una referencia activa. Compararse con Arbeloa es solo una pieza más de ese puzzle, una jugada aparentemente menor dentro de una partida mucho más larga. Si has llegado hasta aquí siguiendo cada matiz de esta historia, ya sabes que el fútbol no se juega solo con balones. Se juega con palabras, con silencios, con gestos medidos. Y si te interesa seguir explorando este lado menos evidente del deporte, suscríbete al canal, porque estas lecturas profundas no se improvisan y siempre hay más capas que descubrir.